Muchas gracias, buenos días. Agradecer al Parlamento esta jornada, yo creo que interesantes y absolutamente necesarias, y agradecer también la aportación de los dos ponentes de esta mañana y sobre todo también de manera muy especial esa mirada de aquellos y aquellas personas que de primera mano pues, son capaces de explicarnos la verdadera dimensión de lo que supone migrar, que al final es dejar un mundo atrás, un entorno, una familia, hacia un horizonte absolutamente desconocido, en situaciones más o menos complejas y de seguridad. Yo voy a centrarme hoy en la ruta canaria, aunque hemos visto que cuando hablamos de migraciones en el conjunto de Europa y también, por supuesto, en Canarias son muy diversas, nos llegan de distintos sitios y por distintos mecanismos. Y las motivaciones, pues, siendo diversas, al final es la búsqueda generalmente de un mundo mejor. Voy a empezar con esa ruta canaria, la que tenemos y la que desgraciadamente en los últimos años ha convertido nuestro Atlántico en una tumba donde más de 5.000 personas en esa búsqueda de un lugar mejor han dejado su vida y que con cierta insensibilidad ya como sociedad pues hemos ido asumiendo esos números, hoy 8, pues mañana 12 y así sucesivamente y casi ya ni nos conmovemos. Y quiero hacerlo en primer lugar contextualizando algo que creo que es importante. Cada una de las crisis migratorias, aunque ha sido un continuo durante los últimos 25 años, es cierto que hay momentos de repunte importantes. Y cada uno de esos repuntes ha tenido su propio ADN, y permítame esta expresión, cada uno tenía su propia realidad, su propio contexto. Cuando esto comenzaba hace muchísimos años, las primeras personas que llegaban a nuestra tierra venían en pateras y fundamentalmente salían de Marruecos, el Sáhara Occidental ocupado, alguna zona de Mauritania. En las siguientes crisis migratorias vemos como el cayuco empieza a ser el elemento de transporte predominante, no se abandona, por supuesto, la patera y empieza a extenderse también a Senegal los lugares de salida. En esta última vemos cómo se incorpora por primera vez las neumáticas. Y quiero hacer esta primera reflexión porque conforme se va avanzando y diversificando las distintas formas de transporte, lo que vemos en definitiva también es cada vez mayor vulnerabilidad. No es lo mismo una patera con 16 personas que un cayuco con 100. Y no es lo mismo, al final, también una neumática, que sabemos que es infinitamente mucho más vulnerable. A mayor vulnerabilidad, mayor riesgo también para las personas que se desplazan. Los lugares de salida los ha ido poniendo y se han ido ampliando en esta última crisis, también ya por último a Gambia. Y los países de origen de las personas que aquí llegan, cada uno de esos ciclos, pues también ha ido diversificándose y cada vez ampliándose. Inicialmente la población marroquí era predominante, luego pues, se seguía ampliando pues, a población saharaui, población mauritana, senegalesa, pero es que en estos últimos años, y en concreto en el año 2023, hasta 35 personas de nacionalidades distintas han llegado a Canarias. Esto no es otra cosa que el reflejo de lo que está pasando en el continente africano. Un continente que además de aquí al 2050 va a duplicar su población. Y se decía, y yo creo que es algo que es importante repetirlo, las migraciones han existido siempre, existen y van a seguir existiendo siempre. Y hay un hecho en el caso de Canarias que es inmutable y es nuestra posición geográfica. Por mucho que queramos, no nos vamos a poder desplazar al norte de Europa. Estamos ahí y a 100 kilómetros del continente africano. Y las causas son múltiples, algunas más estructurales, la miseria y la pobreza, pero hay otras que se han ido sumando en los últimos años, una inestabilidad sociopolítica compleja que siempre ha estado, pero que se ha agravado en los últimos años, en el caso de Senegal, que tenía una cierta estabilidad, y en la zona del Sahel. Por supuesto, las consecuencias del cambio climático, que cada vez van a ser un elemento más importante en las migraciones humanas. Y yo quiero destacar también una cuestión donde Europa tiene una responsabilidad importante. Ya no voy a entrar solo en esa visión neocolonial o en muchas de las causas que han provocado esa pobreza actual, sino en que obligamos a la gente a tomar la decisión de elegir estas vías de transporte porque no les dejamos otras alternativas. Por tanto, cuando tú obligas a la gente o a subirte a una neumática, a un cayuco, frente a la posibilidad de coger un avión y poder desplazarte a otro lugar, pagando mucho menos por el avión que lo que se paga por una plaza absolutamente precaria en un cayuco, es también una forma de violencia estructural por parte de quienes establecen esas normas. Colocado en esta contextualización, para mí lo que Europa en los últimos años no ha desarrollado de manera, y ahí discrepo en cierta medida, yo no tengo claro, o tengo claro, que Europa, sus medidas no están orientadas para conculcar los derechos humanos.
Pero sí es verdad que los derechos humanos no son el elemento nuclear de las políticas migratorias. Y creo que ese debe ser el elemento esencial. Porque si el elemento nuclear no son los derechos humanos y a partir de ahí desarrollas las políticas con toda la complejidad de lo que suponen las migraciones, y creo que esto es importante decirlo, es muy difícil, no hay propuestas sencillas, no hay políticas sencillas, es una enorme complejidad, y más en un territorio Europa con la soberanía de distintos estados, con ideologías diversas, las estamos viendo ahora, por ejemplo, en Italia, en Hungría, en otros lugares, donde abiertamente, además, se plantea institucionalmente la xenofobia como un patrón de sus políticas, pero cuando los derechos humanos no están en el elemento nuclear, hay otra cosa que está en el elemento nuclear. Y en los últimos años ha sido la contención de la llegada de personas. Y por tanto los derechos humanos, no siendo un elemento que de manera voluntaria se buscara el conculcarlo, cuando no son el elemento nuclear pasan a ser la segunda o la tercera o la cuarta opción. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, una de las políticas europeas, que ha sido la de la externalización del control de sus fronteras, pues se haya hecho con cantidades absolutamente millonarias, las que en ocasiones no aparecen para las políticas de cooperación y de codesarrollo, que son esenciales, y además se destinen a países que conculcan los derechos humanos con su propia población. Imagínense con aquellos que llegan de otros lugares y además tienen un mandato de retenerlo. Lo hemos visto en Marruecos, lo hemos visto en Libia en los últimos años. Por tanto, aquello que nosotros, la Europa avanzada, la Europa occidental, la Europa de los valores, la Europa de la defensa de los derechos humanos, no queremos hacer cuando nos llegan a nuestra frontera, nos ha sido más sencillo externalizarlo. La cuestión está en que no hemos solucionado el problema, sigue estando ahí. Es decir, que ni siquiera ese tipo de políticas han servido para solucionar un problema que, vuelvo y reitero, es profundamente complejo, pero no puede plantearse desde políticas reactivas, sino proactivas. Y aquí meto el segundo elemento en el caso de Canarias, elemental: derechos humanos y territorio. No deben ser las mismas las políticas aplicadas en los territorios insulares que en el territorio continental. Los territorios insulares, somos la mayoría frontera de la Unión Europea, no podemos convertirnos en centros de retención y en centro de experimentación, dejar que las situaciones quiebren para a partir de ahí llegue von der Leyen y plantee 10 medidas para intentar solventar una situación que se ha ido creando por la falta de políticas integrales de la Unión Europea y de algunos de esos estados, por ejemplo Italia, con el desmantelamiento de Meloni, de los mecanismos de acogida y de salvamento en mar. Por tanto, creo que hay algunos elementos que en los próximos años hay que mejorar, lo plantearé en la segunda intervención, y en esta creo que ha habido políticas erróneas por parte de la Unión Europea más centradas en la contención de la llegada de personas que realmente en esa mirada mucho más humana, mucho más profunda, de políticas más estructurales de cambio en el continente africano. Y luego, y termino ya, se ha demostrado que ese mensaje en ocasiones de que esa llegada, esa avalancha entrecomillada, como se denominaba, que iba a distorsionarlo todo, depende del color de la piel, depende del lugar de origen. Hemos sido capaces, y me alegro, como Europa, de cambiar nuestras leyes en una noche para que 1 millón de ucranianos pudieran llegar a Europa sin desestabilizarla. Y sin embargo, ese no ha sido el mensaje cuando el color de la piel es un poquito más oscuro y llega un poco más al sur. Muchas gracias. Voy a intentar sujetarme a esos 5 minutos. Posibles medidas en los próximos años. Yo voy a empezar con medidas, digamos, más estructurales, más generales. Algunas de ellas ya las anunciaba en mi primera intervención. Primera de ellas, los derechos humanos en el centro de cualquier política migratoria. Y a partir de ahí empezamos a abordar cada una de ellas. Reitero, no creo, es más, estoy convencido de que a la Unión Europea sus políticas migratorias no le ha movido en ningún caso conculcar los derechos humanos. No estoy diciendo eso. Pero cuando tú no colocas los derechos humanos, la vida de las personas, como elemento esencial de las políticas, lo nuclear pasa a ser otra cosa. Por tanto, ese primer aspecto que creo que es esencial en ese debate profundo en materia migratoria y en concreto ahora con el Pacto de Asilo y Migraciones en el horizonte más cercano. Segundo elemento, y aterrizando en la realidad canaria, mirada autocentrada, otro elemento fundamental es el territorial. No pueden tratarse las políticas como un único elemento sin diferenciar las realidades insulares de las realidades continentales. Las respuestas deben ser diferentes, con un mismo objetivo, con digamos, una misma filosofía, pero respuestas diferenciadas, porque son realidades diferenciadas. No es lo mismo las respuestas desde el punto de vista territorial, si además del hecho insular
hablamos de que somos frontera. No es lo mismo un territorio frontera que el resto del territorio continental donde puede desplazarse el conjunto de la población. Por tanto, creo que esos dos elementos son esenciales. Hay otro aspecto que para mí es muy importante y creo que es el hecho de que las políticas en los próximos años, de una vez por todas, en materia migratoria deben ser proactivas. Venimos durante muchos años amparándonos en políticas reactivas, políticas de contención, políticas de freno. Sin embargo, creo que eso, ya hemos visto los resultados, ha sido un fracaso o no ha alcanzado el éxito en la medida, sabiendo de la complejidad que todo esto conlleva, que se esperaba y, por tanto, si seguimos incidiendo en las mismas medidas que nos han llevado a la situación de hoy, yo creo que no va a haber resultados diferentes. Por tanto, creo que debe haber unas políticas mucho más proactivas, algunas de ellas las plantearé ahora. Tercero, decía el señor de Perrier que la aspiración dentro de la política migratoria era buscar un equilibrio entre determinados elementos, se hablaba de soberanía, de seguridad versus solidaridad, etc. Y yo estoy de acuerdo con ese patrón, pero hay una premisa que para mí falla, no existe tal equilibrio. Esa relación en este momento parte de una situación de desequilibrio, donde la seguridad, donde la soberanía está muy por delante de la seguridad de los seres humanos, está muy por delante de esa solidaridad, de las políticas reales de cooperación y de codesarrollo en el destino. Por tanto, ese paradigma sería idóneo si realmente habláramos de equilibrio, pero hay desequilibrio. Por tanto, si lo aplicamos realmente, los resultados van a seguir siendo lo que hemos estado viendo. Pacto de asilo y migraciones. Aquí es donde realmente nos jugamos una parte esencial del futuro en los próximos años en política migratoria. He hablado de algunos de los ejes transversales, nucleares de esa política, pero hay algunos que luego hay que ir aterrizando. Y hablábamos, algunos de ellos ya lo he expresado, de la política en materia de frontera. Creo que ese elemento es absolutamente esencial. Los territorios que son frontera de la Unión Europea, llámese Canarias o llámese lo que sea, no pueden ser los lugares de retención. Deben ser lugares de acogida humanitaria y las plazas que ahí se creen deben ser de tránsito. Con esto no quiero decir que esos territorios, por ejemplo Canarias, no asuma una parte solidaria también de acogida de estos seres humanos e integrarlos en su sociedad, pero no deben ser lugares de retención como inicialmente aspiraba el Pacto de Asilo y Migraciones. Parece que ahora hay una deriva distinta, esperemos que se termine reflejando en ese sentido. Debemos de pasar de la solidaridad obligatoria a leyes que realmente impongan, igual que se aplica a cualquier directiva europea y todos los estados se someten en materia fiscal, económica o de cualquier otro tipo. La solidaridad no existe, desgraciadamente, en materia migratoria. Lo hemos vivido ya no en el conjunto de la Unión Europea, lo hemos vivido incluso a veces dentro de la propia Canarias, como algunos municipios pues tienen una mayor sensibilidad y ni les quiero contar con el caso de los menores extranjeros no acompañados en el resto del territorio estatal. Por tanto, las medidas no deben de traducirse exclusivamente en criterios de solidaridad o esa solidaridad, que más que obligatoria, pues bueno, luego puedo salteármela si yo pongo algo de dinero por aquí, si yo pues compenso a otros territorios, porque al final por ahí empieza a pervertirse. Política de visado. Está claro que o entramos en una reconsideración de la política de visados nuevamente o realmente estamos abocando a la gente a seguir lanzándose a un destino muy incierto en el que para miles de personas la muerte es la consecuencia. Por tanto, el buscar vías legales y seguras, Pepe Naranjo establecía muchas de ellas esta mañana, pero evidentemente la política de visados, que esto no es solo dar visado, sino generar estructuras en origen para que realmente pueda solicitarlo frente a un sistema que casi imposibilita el poder acceder a estas instituciones. Me preocupa cuando se habla del Pacto de Asilo y Migraciones, y es verdad que a lo mejor en origen el elemento de la salvaguarda de los intereses del migrante, de la persona migrante puedan estar ahí, y hablo de la disminución de los tiempos a la hora de la repatriación, una repatriación que nosotros somos muy críticos porque es volver a iniciar el ciclo, volver a hipotecar esas familias en préstamo, volver a lanzarse al mar por una segunda, una tercera vez, en ocasiones es en la cuarta donde encuentran la muerte. Pero sobre todo porque cuando tú recortas los periodos, en este momento hablar de migraciones económicas o por, digamos, motivos de asilo es muy complejo. Las barreras, los límites en ocasiones son complejas. Y determinar esto en poco tiempo
Si ya hoy en día no hay garantía en muchas ocasiones de que sean considerados como tales, imagínense en periodos extremadamente cortos de tiempo. Y termino, la pedagogía. Un elemento esencial en el Pacto de Asilo e Inmigraciones. Debemos dedicar una parte importante a la pedagogía en su conjunto. Lo necesitamos como sociedad. Tenemos que trasladar lo que realmente simbolizan, la mejor expresión de lo que significan los movimientos migratorios, la hemos visto aquí esta mañana, lo que impulsa a esas personas a salir, pero también lo que pueden aportarnos, lo que han sido sus vivencias, porque nosotros tenemos un pasado de migrantes también, porque nosotros fuimos ellos hace mucho tiempo. Y por tanto creo que es necesario aquí, en el conjunto de Europa, que la pedagogía juegue un papel esencial. Y luego las políticas de codesarrollo, y termino. Y hablo de codesarrollo. Europa durante mucho tiempo ha dirigido lo que entiende que es lo que necesita el continente africano, la sociedad africana, esos jóvenes que viven en África. Y nos hemos olvidado de desarrollar políticas de codesarrollo, de beneficio mutuo, de compartir su mirada, de preguntarles qué realmente necesitan en cada uno de esos entornos. La tarjeta azul es una perversión del sistema, porque seleccionamos quién queremos que venga. Es una medida extractivista una vez más. Los antiguos expolios, pues ahora se convertían a través de los recursos humanos. Traemos lo mejor de esas sociedades porque nos conviene, cuando en el fondo sabemos que eso nos conviene, pero también nos conviene a cientos de miles, millones de personas que desarrollan otros tipos de actividades, que los obligamos a hacerlas en la clandestinidad durante muchísimo tiempo y que podrían formar parte de esa política de visados. Por tanto, creo que son algunas de las medidas desde lo más general a lo más concreto, desde todo el territorio de la Unión Europea a una mirada también canaria desde ese punto de vista territorial. Yo creo que la mayoría de las opiniones han sido coincidentes, por tanto yo creo que casi están planteadas. Derechos humanos en el centro de las políticas, a la hora de plantear esas políticas en el ámbito de Europa, territorializarlas, la realidad diferenciada de quienes somos frontera y además se une la condición de que somos territorios insulares, vías legales y seguras, políticas de cooperación de la mano y además orientada desde su perspectiva, no condicionada sobre determinados aspectos y una visión de codesarrollo, donde el beneficio obviamente tenga y pueda ser mutua. A partir de ahí, una política de acogida cuando finalmente llegan, con plazas, con todos los elementos, una política humanitaria, en el caso de nuestro territorio, con un elemento esencial, que sean también de tránsito, que funcionen las derivaciones, que no sean políticas restrictivas en cuanto a los visados y cuando aquí están en cuanto a, digamos, el acceder a esos papeles que permiten esa integración que les pedimos de manera constante en nuestro discurso.